Algunas personas se quejan de los problemas que sufren día a día, que los despidieron del trabajo, que sus novias los terminaron o que robaron su teléfono celular. No digo que no sean problemas importantes, ya que cada persona es un mundo de pensamientos diferentes, pero quizás solo algunos se han puesto a pensar lo afortunados que somos al nacer en una era que, al ser comparada con los tiempos de guerra, es relativamente pacífica. Pero esto es generalizado, ya que hoy en día hay muchas personas que viven su propio infierno moderno personalizado. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la cual fue uno de los acontecimientos más recientes si hablamos de conflictos bélicos a gran escala entre países, se calcula que se perdieron alrededor de 72 millones de personas, y durante ese tiempo se vio la crueldad en uno de sus estados más amargos en la historia. Escuchar la cifra de 72 millones de personas puede llegar a ser sencillo, pero si te pones a pensar qué pasaría si tú o yo hubiéramos sido parte de esa cifra tan fácil de decir, cada uno de los instantes que ellos vivieron, cada milésima parte de esa cifra es importante, y cómo fueron sus muertes también, dejando familias y una vida por delante. Cuando tú tratas de imaginar los hechos ocurridos como si te estuvieran pasando a ti, poniéndote en los zapatos de una persona en situaciones mortales sin salida, creo que puedes comprender mejor hechos que sucedieron en el pasado, los cuales abundan por todas partes del mundo. Estoy aquí para narrarte una de las historias de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos lleva a una pequeña pero importante guerra entre los soviéticos y Finlandia. Esta guerra fue llamada la Guerra de Invierno. Finlandia era conocida por no ser tan grande comparada con otras potencias del momento. Sin embargo, esta anécdota es recordada porque Finlandia logró ganarle a los soviéticos y echarlos fuera. Todos tenemos claro que los tiempos de guerra trajeron muchas desgracias a la humanidad, pero se sabe que se avanzó mucho en la ciencia, aún con métodos de los más crueles, tanto en animales como en todo tipo de personas, que se vieron envueltas en experimentos donde no había piedad alguna y solo se buscaban resultados. Esta guerra entre soviéticos y finlandeses duró alrededor de 3 meses, pero habían peculiaridades en este campo de batalla. La atroz tundra que azotaba a toda parte sin piedad, un frío capaz de hacer caer a cualquier soldado o campesino que no tuviera conocimiento o estuviera preparado para los fríos días y noches aún peores. Mientras el batallón de guerra soviético avanzaba por los pueblos aledaños al campo de batalla, escuchaban historias que se repetían en todos los pueblos por donde reunían información. La historia trataba de una feroz bestia que habitaba un frío bosque de la zona. La historia advertía que nadie que pasara la noche en el bosque era vuelto a ver con vida. Pero los soldados soviéticos hicieron caso omiso de estas advertencias que los aldeanos les hacían, y continuaron con su estrategia de guerra sin modificar ningún punto de esta. Ellos simplemente estaban convencidos de que eran rumores esparcidos para meter miedo a las tropas, esto obviamente realizado por el ejército enemigo. Pero al verse acorralados por las adversidades, los finlandeses, bien preparados para recibirlos y con pocas rutas inteligentes que podían usar en el momento, añadiendo a la adversa situación un frío como ningún otro, esto les dejaba pocas opciones a realizar. Tenían 2 opciones claras. La primera era tomar la ruta rápida e ir por el camino comercial y llegar al refugio, pero esto era una estupidez, ya que serían descubiertos por el ejército enemigo al instante. Y la otra era atravesar aquel bosque de los rumores donde se decía que aparecía aquel ser sobrenatural que no dejaba a ningún alma pasar la noche con vida. Comenzaron a avanzar por aquel frío y escalofriante bosque, sin miedo ni duda alguna, convencidos de que todo eran rumores y estrategias de combate. Lo que a los soviéticos más les preocupaba era mantenerse perseverantes y lograr cruzar ese oscuro bosque con bajísimas temperaturas y llegar a un refugio. Conforme ellos avanzaban, iban perdiendo gente. Debido a los fríos extremos, no podían darse el lujo de esperar a nadie, o todo el escuadrón iba a caer. Ellos tomaban esta ruta debido a que si iban por el camino descubierto, sus tropas iban a caer a mano de los finlandeses. Así que lo único que les quedaba era atravesar aquel bosque para poder llegar a un lugar estratégico que les daría ventaja sobre ellos. El problema es que hasta este punto es lo último que se supo
acerca del ejército soviético. No los volvieron a ver nunca más con vida. Luego de semanas sin saber nada del ejército enemigo, los finlandeses decidieron reunir un grupo de especialistas bien equipados para que fueran a revisar el bosque. Pero el problema es que podría tratarse de una emboscada por parte del ejército soviético. Así que necesitaban a los mejores del lugar listos para realizar esta tarea. Empezaron a adentrarse en el bosque con la mayor cautela posible y siempre en guardia. Pero los finlandeses descubrieron algo que los hizo arrugar las caras. Los finlandeses se toparon con un cuerpo hecho pedazos, mutilado salvajemente con todo y ropa. Casi parecía que no quedaban partes del cuerpo por cortar de aquel cadáver que encontraron en el suelo ese día. Y unos metros más adelante, otro cuerpo rebanado salvajemente de la misma manera o peor que el anterior, para darse cuenta que aquello fue una masacre de soldados. Esa parte del bosque estaba repleta de soldados soviéticos hechos pedazos y despellejados, y por la forma de sus rostros y posiciones se cree que todo pasó mientras ellos aún estaban vivos y en alerta. El olor a pudrición era horrible, y todo el lugar tenía residuos y olor a pólvora de las armas de los soviéticos. Pero entonces, ¿qué o quién es capaz de acabar con todo un escuadrón de soldados armados y encima de una manera tan sanguinaria como lo era esta? Días después del hallazgo, luego de terminar con las investigaciones, los finlandeses tenían listos los reportes de lo que había pasado con todos aquellos soldados soviéticos. En estos documentos se podía leer que a causa del frío y el hambre, los soldados entraron en crisis y empezaron a atacarse los unos a los otros sin quedar ni uno solo con vida. Las tiendas de acampar estaban desarmadas y hechas pedazos sin excepción alguna. Ellos se supone que perdieron la cordura y se destazaron unos a otros sin piedad ninguna sobre ninguno de los soldados, a pesar de ser compañeros de misión y tal vez amigos fuera de toda responsabilidad militar. ¿Acaso el hambre es capaz de hacer algo así a las personas? Pero la versión oficial tiene muchas incongruencias, como el hecho de que sí contaban con provisiones para abastecerse y no pasar hambre. Se decía que tenían mucho más de lo que necesitaban, debido a que muchos soldados cayeron por el frío antes de llegar hasta ese punto. Y también se descartaron animales salvajes, porque fue una masacre sin ningún sobreviviente. No se encontraron pistas de quién pudo ser, solo había sangre humana, pedazos de soldados y pólvora por todos lados, ni cuerpos de oso ni sangre animal de ningún tipo. Los hechos de lo que ocurrió son demasiado brutales como para que los soldados supuestamente llevados al extremo por las rudas condiciones del clima llegaran al punto de despedazarse unos a otros sin excepción, todos sin falta cercenados y despellejados de maneras brutales. Cosas que solo podía lograr un especialista en alguna rama quirúrgica, no soldados y estrategas militares. ¿Y cómo iba a lograr acabar con todo un escuadrón una sola persona? Además del cuerpo de un soldado que fue despellejado en su totalidad, perfectamente desollado y sin errores. Esto es algo prácticamente imposible hasta para un especialista. Los pueblerinos nunca se creyeron la versión oficial. Ellos están convencidos de que fue el monstruo que habita el bosque en el que ninguno de ellos se atreve ni por broma a pasar la noche. Entonces imagínate tú adentrándote en este bosque donde cada uno de estos soldados se llevó a la tumba lo que vivieron en sus últimos y agónicos momentos de vida. Locura humana o fuerzas desconocidas. El caso es que estos desafortunados soldados se lo llevaron a sus tumbas.